Creo que ahí hay un tema que me gusta mucho como lo enfocas, Luis, porque también tú en otros temas anteriores has planteado la vida como movimiento y energía, continuo movimiento, ¿no? Y todo pasa, todo se transforma. Eh, y estas épocas son preludio para algo nuevo. Son proyectos, por ejemplo, yo recuerdo a un amigo que me dijo una vez algo maravilloso, ¿no? Siempre le agradezco eso. Me dijo, en el invierno, era un invierno muy frío que estaba ocurriendo. Y él me decía, bueno, mira, lo maravilloso del invierno es que te prepara para la primavera. Es el momento donde tú incubas en el invierno ideas, proyectos que uno busca su encuentro en la primavera, ¿no? Él es un poeta, ¿no? Muy interesante como me lo planteó. Yo creo que pudiéramos también hacer un inventario en esa misma línea de entender que esto que está pasando también es transitorio. Un inventario de las metáforas, ¿no? ¿Qué metáforas usamos en nuestra vida diaria, en nuestro lenguaje, que impactan en nuestro propio santuario interno, en nuestra propia capacidad, que cuando estamos dentro, en conciencia con nosotros mismos, ese espacio es solo nuestro, nos pertenece a nosotros mismos? Entonces, muchas veces, ¿qué tipo de metáforas yo estoy usando? Porque al mismo tiempo, eso va acompañado de qué tipo de música estoy escuchando, qué tipo de literatura estoy escuchando, qué estoy consumiendo, qué le estoy dando a mi mente. Si yo, por ejemplo, estoy 8, 9 horas, 10 horas pegado de un canal viendo noticias de cosas que están pasando, hasta qué punto eso me va a ayudar o hasta qué punto eso me va a entrampar en una escalada de desesperación, de tristeza, de impotencia. Ese es un tema también. ¿Qué Claro, tipo de metáforas yo estoy creando y que estoy alimentando? sí. Fíjate que acaba de decir algo que es muy importante con respecto, por ejemplo, a las noticias, ¿no? Mm, Eh, Cuando uno está en un contexto, establece una relación con esa situación. Esa relación va a producir una resultante, ujú. ¿no? Que va a hacer que yo pueda avanzar o pueda retroceder o pueda paralizarme en un momento dado. Entonces, más que analizar, bueno, si hay algo, por ejemplo, que puede ser negativo, voy a poner el ejemplo del COVID. Mm, El COVID, que es un elemento peligroso, de alto riesgo, pero mucha gente lo transformó en una oportunidad. así es, así es. Lo ha transformado en una oportunidad. Toma las medidas precautelativas y tal, y además entonces desarrolla la inventiva para mejorar la comunicación con la gente a través de las redes. Hay personas, por ejemplo, que ya no han cerrado las oficinas y entonces trabajan únicamente de la casa, lo cual ha representado un ahorro, lo cual ha representado una apertura a un mundo mucho más amplio del que nosotros vivíamos en manera restringida, ¿no? De tal manera que más que las cosas en sí mismo, es como yo tomo las cosas, es como las evalúo. Me acabo de acordar de una frase de Richard Bandler, ¿no? Que escuché un par de veces. Richard Bandler, uno de los creadores de la programación neurolingüística, como seguramente mucha gente que está aquí sabe, decía, si la vida se me opone, yo le tuerzo el rabo a la vida. Mm, Una manera de decir, bueno, yo uso mis competencias para afrontar las situaciones de la vida. sí, Eh, Richard enviudó y estuvo varios meses en una depresión terrible, ¿ya? En una depresión terrible y después resurgió de ella. Resurgió con nuevos proyectos, resurgió con nuevas ideas, resurgió con nuevos planteamientos, ¿no? ujú, Y es interesante porque precisamente ese es el carácter del inventario.
Si yo tengo unos elementos que son negativos, es importante que yo, por ejemplo, pase por un momento de tristeza, ¿sí? Ujú. Que yo me deprima un poquito. Pero ese dolor sirve para yo madurar un proceso reflexivo, un proceso creativo, un Claro, proceso generativo de nuevas posibilidades. claro, es que, de hecho, fíjate que es así, por ejemplo, lo encontramos en la historia del arte, en la historia del cine. Lo encontramos, si no hubiese Steven Spielberg enfrentado a la cantidad de presiones que él estaba enfrentando antes de hacer, por ejemplo, el extraterrestre, Haití, él lo cuenta en, uno de en una entrevista, y se inspiró precisamente viendo a su hijo jugando con una especie de criatura que había hecho el hijo y comenzó a dibujarlo y ahí comenzó un diálogo con la imagen y surge este proyecto que fue Haití, que fue una película, para los que no conocen la película, es una película que es un referente de las películas de Steven Spielberg, por solamente nombrar un ejemplo. Pero también me recuerda mucho George Lucas, cuando George Lucas sale de la Guerra de las Galaxias, la primera película, terminó no, antes de los 40 años, no solamente con una hipertensión arterial severa, sino que terminó con una gran depresión. En medio del éxito económico y la fama, estaba absolutamente devastado, deprimido. Que, Claro. y una de las cosas que a él lo ayudó mucho fue Joseph Campbell, el gran mitólogo, porque Joseph Campbell había estado en el proyecto de la primera saga, en la primera película de la Guerra de las Galaxias, estuvo en su granja, en la granja de George Lucas, y estuvo asesorándolo. Y una de las cosas que ayudó a George Lucas, cuenta en una entrevista también que le hacen, y fue muy interesante escuchar lo que él decía, que es que lo que lo ayudó a él sencillamente fue encontrarse con los recuerdos de su padre y los recuerdos de su pueblo cuando él era niño, hablando de esto que tú estás hablando, de contexto inventario, ¿no? O sea, cómo las emociones son nuestros aliados si lo sabemos escuchar, si lo Exacto. sabemos valorar, pero sin dejar que sean los dueños del viaje. El capitán soy yo. Es la Exactamente. diferencia, Luis. Sí, sí. Fíjate que precisamente la escala de intervenciones que nosotros proponemos en trabajo en Neurocodex es ir de lo que llamamos el modo ESPA al Ya. modo CEPA, ¿no? ESPA, sigla de emociones, sentimientos, pensamientos, acciones. Cuando el comando central está en las emociones, es una buena acción si nosotros estamos ante una situación, digamos, inmediata que requiere una emoción que movilice para resolver. Sí. Pero cuando se queda instalado, entonces, como decíamos, empieza a perjudicar. Por eso, en el trabajo comenzamos pasando del modo ESPA al modo PESA. ¿Qué es el modo PESA? Poner el pensamiento, es decir, la capacidad de razonamiento que tenemos, por delante de la emoción, ¿no? O sea, ¿a dónde me lleva reflexivamente esta emoción para yo fabricar una estrategia, un plan de desenvolvimiento que haga bueno, que la vida valga el esfuerzo, ¿no? Y que también hay algo muy, muy interesante, que es conectarnos con la belleza del mundo, con la Por belleza de la vida, Luis, que también estamos en unos tiempos muy cínicos, Sí, sí, cínicos, estamos, tiempos sí, complejos, sí, sí, y donde yo creo que usando muy más poéticamente el lenguaje, Jung, una de las citas que se le hacen es que él decía que no hay posibilidad de salir de estos tiempos sin el alma. Yo le agregaría el alma poética, el alma artística, el aprender a reencuadrar las situaciones duras, difíciles, complejas, que es parte del viaje, es nada personal, es parte del viaje. Y también conectarnos con esas partes que son sencillas, pero al mismo tiempo profundas, una puesta de sol, la compañía con una persona querida, una conversación profunda, una buena música, el apreciar la sonrisa de un niño,
el apreciar, jugar con tu mascota si la tienes, o apreciar la sonrisa de un vecino, cosas que no nos cuestan un centavo, cosas que tienen que ver con lo que tú dices, la actitud de encontrarme con el mundo de una manera diferente. Tal vez eso sea una de las cosas más importantes que nos ayuden a enriquecer este inventario que estamos haciendo ya. Exacto. Podríamos decir, ¿con cuánta frecuencia te detuviste Qué bello eso, ¿eh? a saborear el mundo, ¿no? A saborear la vida, ¿no? Mira. Fíjate, hoy precisamente unos amigos nos invitaron a desayunar y emprendimos, en la camioneta de ellos, emprendimos un periplo que terminó virtualmente en la noche. Una aventura. Fuimos recorriendo, sí, recorrimos varias ciudades, varios poblados en esta cadena de los Andes, que es bellísima. Pasamos por la mitad del mundo, Ajá, yo estuve allí. donde está, exacto, donde se parte pues el globo terráqueo por la mitad, seguimos más allá. Realmente una cosa bellísima que nos tomó todo el día estuvimos paseando en eso, ¿no? Y, y, y yo lo que iba era degustando esos paisajes tan maravillosos, esos paisajes tan hermosos, ¿no? Mm. Realmente es lo que tú dices, ¿no? Entonces, en ese inventario nos podemos preguntar, ¿cuántas veces me detuve a cargar la gasolina necesaria para continuar el viaje vital? ¿No? Que es, por ejemplo, la contemplación, la meditación, toda esa forma, lo que Vizcarra llama las emociones estéticas. Es algo que me llamó muchísimo la atención y que lo incorporamos dentro del cuadro de las emociones. Él llama emociones estéticas esa conmoción que te causa la música, que te causa La la belleza. pintura, que te La causa belleza. la literatura, la poesía, ¿no? Cuando tú dices, ¿cómo se llama? Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo, ¿no? Ese Sí, sí. verso de Borges que me parece una maravilla de lo que es el enamoramiento, ¿no? El proceso de enamoramiento, estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo, ¿no? El reloj tiene dos caras nada más. O no estoy contigo o estoy contigo, ¿no? Qué cosa tan hermosa, tan maravillosa, ¿no? En tan poquitas palabras poder decir lo que es el fenómeno del enamoramiento, ¿no? Y de una manera elegante, indudablemente, ¿no? Eso me permite también introducir este hermoso tema de qué prácticas estoy yo incorporando que sí puedo hacer en mi vida diaria para enriquecer mi vida y enriquecer mi mundo. A lo mejor es leer poesía, qué tipo de poetas que elijo, qué tipo cuál es la textura, porque también si me meto con los poetas malditos, no me va a llevar Por precisamente supuesto, también puede llevarte sorpresa, ¿no? por otros caminos, pero, sino que lo diga Hannibal Lecter y William Blake, y después te estoy haciendo otra historia. Pero fíjate, Luis, me recuerda mucho, volviendo a la luz, Rilke, la poesía de Rilke, la poesía, la hermosa poesía de Whitman, de Walt Whitman. Yo descubrí un poeta extraordinario que conocí personalmente, David White, un poeta inglés que es extraordinario. He Sí. leído unas cosas, ese tipo es fantástico. Y también me permite introducir el tema de el arte de embellecer las conversaciones con la gente querida, con las personas que tengo cerca, también el tipo de qué tipo de apreciación yo tengo hacia la gente que yo quiero. ¿Cuántos abrazos yo he dado los últimos 5 días? Cuánta, ¿Cuánto reconocimiento le he hecho también a mi familia o a mis amigos? Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? También creo que forma parte del enriquecimiento de ese inventario personal, que no es que lo haces un año y te olvida, es un inventario de día a día. Que yo creo que lo que, resumiendo un poco lo que tú estás diciendo, y que tú has avanzado muchísimo en ese trabajo por muchas décadas, es el tema de, bueno, tengo metáforas, tengo emociones, tengo creencias, tengo habilidades.
tengo recuerdos, tengo un cuerpo, tengo un cerebro. O sea, tengo un cerebro que es plástico, que es neuroplástico, que tengo conexiones, tengo amigos, tengo relaciones, es decir, yo no estoy pobre, yo soy rico. Lo que necesito es ubicarlo en el contexto donde estoy viviendo. Exacto, ubicarse en el contexto y, exacto, y fluir, Y fluir. navegar, navegar con eso, ir navegando, porque sí, fíjate que Francine Shapiro, por ejemplo, la creadora del LDR, ¿no? ¿Mm? Francine Shapiro usaba una metáfora que era el tren, ¿no? Ella decía, el conflicto aparece cuando el tren se detiene, cuando se queda pegado en la estación. Es decir, cuando yo tuve en un contexto de dolor, en un contexto de terror, en un contexto de miedo, en un contexto de ira o de tristeza, y el contexto se movió y yo no me moví. Y entonces estoy paralizado, ¿verdad? En un momento en el cual, pero si ya pasó. Yo Sí. le digo a las personas, miren, las situaciones que hay que atender son las situaciones que están allí. Si usted está pegado de algo que ya no está, es un problema. Eso sí es un problema psicoterapéutico, eso es un problema a resolver. Que usted está pegado en algo que ya no está. Por ejemplo, una fobia, un trastorno obsesivo compulsivo. Cualquiera de esas cosas es porque la gente está pegada de algo que ya no está ocurriendo, ya no sucede. El estrés postraumático, por ejemplo. Sí. Fíjate que eso me evoca también, Luis, en todos estos elementos que estamos integrando como capas a este inventario multicolor de este año. Un ejercicio que yo frecuentemente hago, ¿no? Lo hago por estaciones. Por ejemplo, ahorita estamos en verano en este lado del mundo, que es las músicas. Yo lo llamo las músicas posibles. Yo tengo un folder donde yo voy acumulando la música que a mí me gusta, me resuena, que me emociona, que me conecta con emociones determinadas, y lo tengo archivado, ¿no? Entonces Ajá. tengo verano 2020, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de música a mí me está conectando con la alegría de vivir también, con el placer sencillo, no maníaco, el placer sencillo de estar vivo, de estar agradecido con la vida? ¿Qué tipo de música quiero bailar? ¿Cómo es esa experiencia? Porque es que la música también, y en el 2021 vamos a tener al querido maestro Miguel Noya, maestro electroacústico egresado de la Universidad de Berkeley, hablándonos sobre cerebro y sobre música y neuroplasticidad. Y yo creo que eso también es otro elemento importante en el inventario, las músicas posibles. ¿Qué músicas a mí me conectan con estar vivo? Exactamente, claro, claro, claro. Y fíjate que las piezas musicales son también metáforas en relación a la vida de uno, ¿no? ¿Qué elige uno? ¿Qué música eliges? Y, por ejemplo, ¿qué connotación neurofisiológica tiene? Y si es una música, por ejemplo, que tiene letra, ¿cómo conecta esa letra con tu vida? Sí, sí. Es todo un campo maravilloso. Menos mal que vamos a tener aquí a Noya para que Sí, no, ya nos está. hable de estas cosas maravillosas, ¿no? Aparte que Eh, Miguel es un pero así conocedor. como dices tú la música, podríamos decir la danza. La danza, ¿qué tipo de música estás bailando? Danza, ¿no? Que estás danzando en la vida, ¿no? La vida es una danza. Entonces, ¿cuál es la danza que estamos ejecutando? ¿Cuál ¿Con es la quién estás poesía danzando? que estamos escribiendo, que estamos redactando en nuestra vida, ¿no? Luis, Eh, ¿con quién estás danzando? ¿Quieres danzar con esas personas o a lo mejor ya es tiempo de cambiar de equipo, de pareja, de contexto y pareja de danzar baile, ¿no? en otras danzas? Porque Que ese es parte del inventario, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, en el inventario, fíjate que yo ahorita estoy trabajando con una empresa, estamos haciendo una asesoría en relación al manejo de los equipos de trabajo, ¿no? Y una de las cosas que contemplábamos era eso, ¿no? Yo le decía al jefe, pues al dueño de la empresa, mira,
hay que tener una cosa clara. En estas intervenciones que hacemos, muchas veces hay gente que te va a renunciar. Te va a decir, es que yo estoy bailando donde no me interesa bailar. Les digo, bueno, correremos el riesgo, ¿no? Correremos el riesgo. Que yo le digo, porque en la medida en que ellos se den cuenta de dónde están jugando el juego de la vida, puede ser que diga, pero este no es el juego que yo quiero. Claro. Y siempre me gusta hacer esa advertencia, ¿no? Igual, por ejemplo, una pareja. Una pareja donde de repente se dan cuenta que están jugando un juego porque hace tiempo que compartían el juego, pero que ya no lo están compartiendo, que ya cada uno ha elaborado un mapa distinto, ¿no? Claro. Sí, Y es entonces un todo tema, eso forma parte del inventario, ¿no? es parte de ese inventario del 2021 con el cual nos encontramos. Creo que también tocabas un tema fundamental, el hecho de apreciar el aquí y ahora, Luis, el momento, la belleza del momento presente, las potencialidades en el momento presente, porque vivimos mucho en el trance muchas veces del pasado y en el trance de un futuro. Las dos son incluso dependiendo de las líneas del tiempo, el manejo del tiempo que tú tienes. Ese es otro tema. Pero sí es importante también aprender a disfrutar y entrenar nuestro cerebro Claro, a aprender a disfrutar del aquí ahora, pues del aquí ahora de claro, lo que porque yo. además el aquí ahora es el momento de cargar la batería. Exacto. Cargamos la batería en el aquí ahora, En el ¿no? aquí ahora. Y en el aquí ahora es donde pasan las cosas. Donde pasan las cosas. Las decisiones aquí ahora, cuando vas manejando. Entonces, que tienes la decisión no es en el ahora, déjate en el pasado, el futuro. Eres tú como el volante el que tiene que tomar decisiones de segundos o muchas veces de milésimas de segundos. Exacto. Y ahí es donde es importante lo que decíamos también de los automatismos, ¿no? En estos días yo le señalaba a una persona lo de los automatismos y me decía, ¿te refieres a los hábitos? Yo decía, bueno, sí, es otra manera de llamarlo. Aquello que ya dominamos, que ya sabemos, que sabemos tan bien que sale solito. No necesitamos mucho esfuerzo, ¿no? ¿Sí? Como por ejemplo, para elegir las palabras que estamos utilizando, casi no hacemos esfuerzo consciente, pero nuestro inconsciente está en ese disco duro de información que está allí, está seleccionando los términos para que sean los que salgan. Pero ese proceso ya lo hacemos en forma automática. ¿Por qué? Porque Exactamente. hemos estado hablando, bueno, tantos años, ¿no? Así es. Bueno, yo creo, Luis, pues ya para ir cerrando el programa de hoy, de que, bueno, nos espera un 2021 lleno de posibilidades, Así de, es, de así es. verlo también y ser responsables, los que nos escuchan, con que al fin y al cabo eres el capitán del barco de tus emociones y de tu cerebro, ¿no? Y lo que determina tu vida y también la manera, más que lo que ocurra, la manera como lo afrontas, la manera como lo vives y la manera en que decides vivir los eventos. Y yo creo que es Sí, una hermosa manera de moverse en un mundo como el que estamos viviendo. ¿Qué piensas tú al respecto? sí, sí. Es clave esa, tener esa disposición. Y yo diría, miren, vale la pena hacer el inventario al año, pero también hay que hacer, como decías tú, el inventario diario, un microinventario. Sí, sí, sí. En ¿Qué la hice, noche o en qué el hice día. en el día de hoy que va en el camino, en la dirección de lo que yo quiero seguir siendo, ¿verdad? Como decía Arturo Pietri en aquella entrevista donde dijo, cuando le preguntaron quién era, y él dijo, sigo los pasos de la persona que voy siendo, ¿no? Parece que es Mira, una belleza extraordinaria. Y bueno, vamos a aprovechar de despedirnos con esa frase de Félix. maravilloso, Luis. Sigo los pasos de la persona que voy siendo. Es decir, fluir con la vida, hacer los inventarios, ¿para qué? Para replanificar, para seguir avanzando, para seguir disfrutando Sí, en una consagración del movimiento
pasado, presente, futuro. Allí, Sí, sí. un tiempo circular o un tiempo espiralado más. Magnífico, y movernos con flexibilidad en la vida y liviandad, que es otro aspecto importante. Así es. Bueno, Félix, nos despedimos. Muchas gracias, Luis, y estamos en conexión en el próximo Entre Trances. Así es. Y felicidad a todos. Nos Felicidades a vemos. todos. Sí.